Hola a todos, el día de hoy les vamos a presentar un video acerca de los centros ceremoniales mayas, que viene a ser el tema número 7 de la materia Teoría e Historia de la Arquitectura número 3. Los integrantes del grupo son Asley Arteaga, Fernanda Alba y Vianey Ruiz. Mi nombre es Asley Arteaga Menacho y yo les voy a explicar sobre los segundos centros ceremoniales del área maya tolteca. Otro de los centros ceremoniales mayas que es importante estudiar es el Centro Ceremonial de Copán, que se encuentra en el occidente de Honduras. Describiendo un poco este lugar, podemos decir de que el Valle de Copán, que se extiende sobre un área de 25 kilómetros cuadrados, fue fundado en el siglo V después de Cristo y, por razones que hasta ahora se desconocen, fue abandonado en el año 850 después de Cristo. En su época de mayor prosperidad, llegaron a vivir en este lugar aproximadamente más de 30.000 personas. Y los elementos más importantes de Copán son la Acrópolis y la Gran Plaza. La Acrópolis, como se puede observar, es aquella que se encuentra dentro del rectángulo de color rojo y se compone básicamente de la Plaza Oriental y la Plaza Occidental. La Acrópolis se eleva a una altura de casi 30 metros sobre el nivel del Valle de Copán. La Plaza Oriental se compone de dos elementos que llegarían a ser la estructura 22 y la escalera Los Jaguares. La estructura 22. En la estructura 22 se celebraron varios mandatos de diferentes gobernantes de Copán. Esta construcción fue comisionada por el 13º gobernante de Copán en el año 751 después de Cristo, con el propósito de celebrar su 20º aniversario. Como podemos ver en la imagen, en la cima de esta estructura se encuentra un templo que posteriormente vamos a estudiar su fachada. En esta parte superior hay una imagen de lo que es en la realidad este templo y en la parte inferior hay una ilustración para entender mejor los dibujos. Como se puede ver en la imagen, hay un pórtico central que nos dirige a la habitación interior del edificio y en la parte de abajo hay una banca con una inscripción que se encuentra limitada por dos calaveras en sus extremos. Pero no queda ahí, porque también la banca se encuentra dividida por tres calaveras más pequeñas en 4 partes de igual tamaño. Por encima de estas calaveras en los extremos podemos encontrar a los pahuatunes o también llamados dioses N. Simétricamente y por encima de los pahuatunes encontramos a los monstruos bicéfalos. Y luego, en el tramo superior, encontramos 7 nubes que son representadas con el glifo en forma de S, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Las nubes están dispuestas de la siguiente manera. Hay 5 nubes en la parte superior y 2 nubes un poco más abajo. Ahora, en estas nubes podemos ver que hay dioses colgando de ellas o entrelazándose. Pero, ¿cuál es el significado de esta fachada? Según varios estudios dicen que esta fachada podría representar los diferentes niveles del universo maya. Entonces, la banca inferior llegaría a representar el inframundo. Luego, las 7 nubes llegarían a representar el supramundo. Pero esto no queda ahí porque entre ambos mundos hay otro elemento que llegaría a ser el gobernante. No se sabe con exactitud si los mayas se referían al 13º gobernante que mandó a construir esta estructura o podría ser otro personaje el que llegara a ocupar este puesto de mediador entre ambos mundos. Siguiendo en la plaza oriental, nos vamos a la escalera Los Jaguares, que prácticamente consta de 7 escalones que están con color amarillo, enumerados desde abajo hacia arriba. Luego, en la parte superior central, hay una escultura del dios jaguar del inframundo. Y a ambos lados de la escalera Los Jaguares encontramos representaciones de jaguares con figura humana que fueron hechos de algunos bloques de mosaico.
Aquí finalizamos la plaza oriental y nos vamos a la plaza occidental. Esta plaza se compone principalmente de la pirámide 16, del altar Q y del templo número 11. La pirámide 16. Esta pirámide fue mandada a construir por el 16º gobernante de Copán llamado Jacques Passat en el año 776 d.C. Consiste en una plataforma de 10 terrazas y tiene una altura total de 37 metros. Es interesante porque su ubicación coincide con el mismo lugar donde se enterraron los restos del fundador de Copán aproximadamente hace 3 siglos y medio atrás. Intentando reconstruir los patrones desprendidos de estas fachadas, varios investigadores encontraron diferentes imágenes en la estructura 16. Por ejemplo, una de ellas consistía en un búho, que medía 1,9 metros de ancho y 90 centímetros de alto. Este búho era representado en el centro y en las esquinas del primer piso del templo 16. Otra de las imágenes fue esta banda entrelazada que tenía 5 metros y 30 centímetros de largo y 45 centímetros de alto. Los investigadores relacionan que esta imagen se trataría de una serpiente emplumada cuyo cuerpo estaría cubierto por una gama de diferentes conchas labradas. Esta banda alargada, según también los mismos investigadores, dicen que serviría como base de apoyo del búho que se encontraría un poco más arriba. Ahora, algo más interesante del templo 16 es que debajo del mismo podemos encontrar otros templos, como llegaría a ser el templo Oropéndola o el templo Rosalila. Vamos a estudiar un poco el templo Rosalila. Se llama así por el color rosáceo de su piedra. El templo Rosalila fue construido en el año 571 d.C. por los mayas y constaba de 3 niveles, llegando a alcanzar los 14 metros de altura. Era un centro ceremonial que servía de santuario para adorar a los ancestros reales. En su interior se llegaron a encontrar distintos elementos como podrían ser, por ejemplo, cuchillos de pedernal, cetros ceremoniales, entre otros. En este centro ceremonial se rendía culto al rey Kinich Jacques Comeau, que era el fundador de Copán, quien tenía una figura en la parte central del centro de Rosalila. Ahora, debajo del centro de Rosalila hay incluso otras estructuras, como llegaría a ser el templo Margarita. Aquí hay algo interesante que hacían los mayas. Ellos construían templos encima de otros para que el gobernante pueda mantener su posición y de esta manera pueda resguardar la sucesión dinástica en la forma tradicional maya del parentesco. Terminando con el templo 16, pasamos al altar Q que se encuentra en la base del templo que acabamos de estudiar. El altar Q fue construido en el año 776 d.C. por el mismo rey que construyó el templo 16, que era el rey Jacques Passat. En palabras sencillas podemos decir que se trata de una enorme pieza de piedra en la que se describe la historia de los 16 reyes de Copán. Como se trata de una pieza de 4 lados, en cada lado se describe a 4 reyes, llegando a un total de 16 reyes de la dinastía copaneca. Lo interesante sucede que en la cara oeste del altar Q se puede ver que el primer gobernante, que fue el fundador de la dinastía, Kinich Jacques Comeau, se ve entregándole el cetro real con su mano izquierda al 16º gobernante Jacques Passat. Lo lógico sería que el primer gobernante le entregara el cetro al segundo gobernante, pero hay una historia detrás de esto, y resulta que Jacques Passat tuvo que luchar contra la nobleza que quería tomar el poder y toda la riqueza. Entonces, para demostrarle Jacques Passat a la nobleza que él tenía el derecho de seguir con el mandato, mandó a construir el altar Q, donde se representó a sí mismo recibiendo el poder directamente del fundador de Copán, que sería Kinich Jacques Comeau.
para también dejar claro que él era tan digno como el primer gobernante de Copán. Una vez habiendo terminado con la plaza oriental y occidental de la Acrópolis, vamos a estudiar la Gran Plaza. La Gran Plaza era un lugar en el que se llevaban a cabo los actos y rituales sociales. Hasta en ocasiones se realizaban observaciones astronómicas. Es en esta plaza donde podemos encontrar la mayor parte de las estelas creadas a lo largo de los siglos, y estas estelas eran auténticas memorias visuales esculpidas en alto relieve y en piedra volcánica. En la Gran Plaza encontramos dos elementos interesantes que llegaría a ser la escalinata jeroglífica y el juego de pelota. La escalinata jeroglífica se ubica en el lado oeste de la estructura 26, o sea, esta escalinata es parte de la estructura 26 y fue construida durante el gobierno del 15º gobernante de Copán. La edificación piramidal que se encuentra detrás de esta escalinata jeroglífica tiene 13 terrazas que representaban los 13 niveles del cielo según la cosmovisión mesoamericana. Ahora bien, la escalinata tiene 63 escalones y más de 2000 jeroglíficos que cuentan el texto más largo hasta ahora conocido sobre la historia de Copán, sobre su cultura, sus reyes, sus dioses, su astronomía y también sus leyendas. Cuando las expediciones arqueológicas empezaron, la mitad de los bloques jeroglíficos se encontraban separados de la escalinata. Entonces algunos investigadores intentaron ponerlos en su lugar, pero pronto se dieron cuenta de que no estaban en orden. Es por eso que hasta ahora sigue vigente la tarea de descifrar cuál era el lugar original de cada bloque jeroglífico. Otro de los elementos importantes de la escalinata se encuentra en el eje central de la misma y se trata de los 5 retratos de los reyes anteriores, los cuales están vestidos con sus mejores galas militares y portan armas de guerreros. También en la base de la escalinata encontramos la estela H, la cual es considerada una de las estelas más bellas y completas de la dinastía copaneca. Siguiendo con la Gran Plaza, tenemos después el juego de pelota de Copán. Es el juego de pelota más elegante y de mayor tamaño del periodo clásico, que tiene las siguientes medidas: 28 metros de largo y 7 metros de ancho. Tanto a la izquierda y a la derecha del campo conserva aún los 6 marcadores con forma de guacamayo. Tiene 3 marcadores en ambos lados. También en la izquierda y a la derecha podemos encontrar planos inclinados que están coronados por cuerpos largos y bajos. Y el juego de pelota finalmente tiene un sector destinado para la tribuna de los espectadores. Con esto acabamos lo que llegaría a ser el centro ceremonial de Copán. Ahora vamos a entrar a la cultura de los toltecas. Los toltecas fueron una de las tantas civilizaciones precolombinas en Mesoamérica que habitó la zona del actual México, y su desarrollo abarcó entre los siglos 8 y 12 después de Cristo. Los toltecas fueron inicialmente un pueblo nómada. Fue recién durante el siglo 9 después de Cristo que emigraron desde los desiertos del noroeste hasta llegar a un lugar llamado Tula. Es por eso que se dice que el primer centro ceremonial de los toltecas llegaría a ser el centro ceremonial de Tula. Ahora, la ciudad de Tula tiene 2 núcleos urbanos, o más bien dicho, 2 etapas, que llegaría a ser Tula Chico y Tula Grande. Empezamos por Tula Chico. A mediados del siglo 7 después de Cristo comienza la construcción de este primer núcleo urbano, cuyo nombre originalmente fue Tollán-Xicocotitlán, pero prácticamente ya es conocido como Tula Chico. En este lugar se puede decir que se considera como el centro inicial con el que comenzó la ciudad de Tula, donde los toltecas lograron adaptarse al clima semiseco de esta región mediante el aprovechamiento del agua de los ríos y la explotación de minerales de la zona. Tula Chico abarcaba prácticamente entre 4 y 6 kilómetros cuadrados.
Y como se puede ver en la imagen, su distribución o su trazo urbano consistía en una plaza central alrededor de la cual se encontraban las edificaciones más importantes. Hay dos plataformas que destacan y es la plataforma norte y la plataforma este. En la plataforma norte encontramos la pirámide oeste y la pirámide este, que en realidad no se tiene mucha información sobre ello. Pero lo que se sabe es que tanto en la plataforma norte como en la plataforma este se han encontrado relieves que probablemente representen a los nobles de la ciudad. Ahora, también los investigadores encontraron un edificio que se llama El Corral, que prácticamente se localiza al norte de Tula Chico y consta de dos cuerpos que son superpuestos. Y la planta de este edificio es mixta, es decir, que a la vez es circular y a la vez es rectangular. Se dice también de que Tula Chico concluyó con la destrucción del conjunto por un incendio. Este incendio se dio en el siglo IX después de Cristo. Entonces, la ciudad de Tula sufrió cambios políticos, porque después de Tula Chico se llegó a construir el complejo de Tula Grande. Como se puede ver en la imagen, Tula Chico era lo que estaba dentro del rectángulo de color azul y Tula Grande llegó a ser lo que está dentro del rectángulo color rojo. Tula Grande fue fundado aproximadamente en el año 900 después de Cristo y tiene una plaza cuadrangular alrededor de la cual se distribuyen sus principales edificaciones. Entre sus edificaciones encontramos la pirámide B, el Palacio Quemado, el altar central y el juego de pelota. Aquí hay una planimetría donde se puede apreciar mejor que Tula Chico está en el lado derecho y Tula Grande en el lado izquierdo. La primera edificación que vamos a estudiar se llama el templo de Tlahuizcalpantecutli, o también es conocido con el nombre de pirámide B. Este templo fue construido en el año 1100 después de Cristo y tiene una altura total de 43 metros. Tiene 5 terrazas donde cada terraza es dividida o separada entre sí por un pasillo peatonal y también cuenta con una escalera que desde la base conduce hacia la parte superior donde antiguamente se encontraba un santuario. Claro que en la actualidad ya no podemos ver ese santuario, sino que solamente observamos las columnas en formas de guerreros que se llegaron a llamar Atlante, pero aquí hay una ilustración de cómo era ese santuario. Este santuario tenía una altura de 9 metros y dentro de sí contenía una larga habitación cuyo techo estaba formado por vigas de madera y descansaba sobre las columnas que ya les mencioné, que se llamaban Atlantes. Fue dedicado al dios Quetzalcóatl y aquí vemos una ilustración de este dios. Y se cree que este santuario se colocó en la cima del templo de Tlahuizcalpantecutli porque pensaban que de esta manera estaría más cerca del cielo. En la imagen izquierda podemos ver que el santuario no posee ventanas, sino que solamente tiene una puerta baja. Y es interesante porque también comparte en su fachada con la fachada de las 5 terrazas frisos que van representando una feroz manada de jaguares, coyotes y águilas devorando corazones humanos, y también encontramos en esta fachada algunos símbolos del planeta Venus. Pasando ahora a estudiar las secciones de columnas que se llamaban Atlantes, podemos decir de que estas se dividían en 4 partes e incluso podemos notar esa línea de división en la actualidad y en la misma realidad. Estas 4 partes de las secciones de columnas se ensamblaban entre sí, o sea, se unían mediante un sistema de caja y espiga. El Atlante representaba a un guerrero tolteca, el cual tenía su vestimenta típica. Podemos ver, y empezando desde la parte de arriba, que tenía un casco, luego tenía orejeras, pectorales, brazaletes, tenía discos sobre su espalda, musleras, rodilleras y terminaban con las sandalias. Tenían una altura total de 4 metros y 60 centímetros, casi ya llegando a los 5 metros, y eran importantes porque tenían una conexión con los dioses ya que portaban sus insignias.
Una de esas insignias las encontramos en la parte delantera, que se trata de una mariposa de fuego. Ahora, estos atlantes también representaban la importancia que la guerra llegó a tener para la cultura tolteca. Pasando a otra edificación, encontramos el Palacio Quemado, que se encuentra justo al lado de la pirámide B que acabamos de estudiar. Esto es lo que queda del Palacio Quemado. Estos son los restos, pero aunque no se puede distinguir bien, existe la planta para poder estudiarlo. Y en ella encontramos 3 salas, la sala 1, la sala 2 y la sala 3. En cada sala se construyó un patio interno abierto que funcionaba como recolector de agua, área de ventilación y entrada de luz. El acceso de cada sala era independiente entre sí. Los muros y las columnas se construyeron sin cimentación sobre una plataforma rectangular. Algo interesante es que en la sala 2 encontramos columnatas cuadrangulares, mientras que en la sala 1 y en la sala 3 las columnas son de forma circular. Estas son las columnas de las que les estoy hablando y podemos también decir de que lleva el nombre de Palacio Quemado porque se detectaron huellas de un gran incendio que desplomó el techo, carbonizó las vigas y deterioró los colores de los frisos que tenían. También encontramos banquetas que estaban adosadas a los muros y estas banquetas tenían frisos esculpidos con representaciones de guerreros en procesión. Respecto a su funcionalidad, no se demostró que fuera residencial porque no encontraron fogones, basureros o elementos de las unidades habitacionales. Es más, en la sala 1 y en la sala 2 se encontraron o se descubrieron altares adosados a las banquetas y los muros, entonces llegaron a deducir de que se trataban de espacios para actividades rituales. Luego pasamos a otra edificación que llegaría a ser el adoratorio, o también conocido con el nombre de altar central. Como podemos ver, está al centro de la plaza cuadrangular. Aquí hay una vista aérea y en sí era una construcción consagrada al culto o devoción que, como ya mencioné, se situaba al centro porque era demasiado importante y estaba formado por una serie de piedras regulares. En esta esquina vemos piedras cuadrangulares o rectangulares y en el resto de la construcción existían piedras irregulares hasta llegar a formar la plataforma. Finalmente vamos a pasar al juego de pelota 2. ¿Por qué juego de pelota 2? Porque en Tula Chico encontrábamos el juego de pelota 1, que era similar al juego de pelota 2. El juego de pelota 2 podemos decir de que era uno de los más interesantes porque en él encontramos varias canchas que se disponen en forma de T doble. Podemos ver que estos son los lados más pequeños y luego hay una parte central alargada que formaría la T doble. También se complementaba con parapetos laterales para poder presenciar el juego desde lo alto. El deporte en sí consistía en una corrida de obstáculos en el que se empujaban con el pie la pelota en zonas desérticas y ganaba el equipo que llegaba antes con su pelota a un lugar fijado previamente. Los toltecas utilizaban el deporte como un rito divinatorio, es decir, de que se consultaba el destino con un partido, donde cada bando representaba una solución del conflicto. Entonces el bando que llegara a ganar era como la solución o la respuesta a dicho conflicto. También llegaron a entremezclar la suerte con la gravedad o posible mejora de una dolencia física de alguno de los toltecas. Eso fue todo en cuanto al centro ceremonial de los toltecas. Mi nombre es Fernanda y yo les voy a hablar acerca de 2 temas muy importantes, los cuales son Chichén Itzá y Mayapán. Vamos a comenzar por Chichén Itzá. Es el nombre del cual fue uno de los principales asentamientos de los mayas durante el periodo posclásico en la península de Yucatán. Este se localiza a 110 kilómetros al este de Mérida, la capital del estado mexicano de Yucatán. Chichén Itzá estaba dividida en 2 áreas muy importantes, y también las ruinas se dividían en 2 grupos, como ser Chichén Viejo y Chichén Nuevo.
Chichén Viejo fue fundado durante el año 400 por los mayas y gobernado por los sacerdotes. La arquitectura de este periodo se caracteriza por varias presentaciones de su dios Chac, dios maya de la lluvia. En Chichén Nuevo, este empezó durante el año 850 con la llegada de los Itza del centro de México. Fue reconstruido por los Itza y caracterizado por su dios Kukulcán, la serpiente emplumada. Se dice de que en Chichén Itzá existen numerosos edificios que cuentan con la arquitectura de tipo monumental. La mayoría de las estructuras están distribuidas sobre un sistema de grandes nivelaciones, con plazas en la parte central, mostrando diversos cambios y remodelaciones durante su uso y con el paso de los años. Uno de los edificios emblemáticos más importantes es el castillo o templo Kukulcán. Es considerada una de las 7 maravillas del mundo. Este castillo está construido totalmente por piedra caliza, como podemos observar en la imagen. Se dice que traían esta piedra de una cantera que queda ubicada a 2,5 kilómetros de la pirámide. Y se presume de que una sola piedra era levantada por lo menos con 6 hombres y se ayudaban con herramientas como ser palancas de madera. Y ahora bien, quiero nombrarles las características principales de la pirámide o castillo Kukulcán. Esta pirámide presenta 30 metros de altura. Es una pirámide en base cuadrada que presenta 4 fachadas ornamentadas y cada una de estas mide 55 metros por lado. Entonces, en la cima tenemos un pequeño templo de 6 metros de altura que presenta 18 terrazas. Estas 18 terrazas representan los 18 meses del calendario maya. Luego podemos observar que presentan 9 plataformas, que estas están escalonadas. Y también en la parte del centro presenta una escalinata con 91 gradas cada una. Entonces, sumando las 91 gradas de cada lado se hacen 364, más la base serían 365. Entonces, estas representan los 365 días del año. En la parte final de la escalinata tenemos con la escultura de la cabeza del dios serpiente. Esta representa la bajada del cielo a la tierra y significaba la fertilización de la tierra. Bueno, podemos observar de que presenta un cenote debajo de la pirámide. Este se encuentra a 8 metros de profundidad de la pirámide. Presenta de 30 a 35 metros de ancho y 20 metros de profundidad. Es un cenote que contiene agua por dentro. También se dice de que alrededor de la pirámide se encuentran 4 pozos naturales que sí están visibles. Son cenotes, pero sí están visibles, no están de forma subterránea. Y cada uno de estos 4 están ubicados en dirección a los 4 puntos cardinales que tenemos. Y el número 5, que viene a ser este que se encuentra justo en medio de esos 4. Ahora bien, ¿qué significan los cenotes para los mayas? No olvidemos de que Chichén Itzá es uno de los principales asentamientos de los mayas, por ende pertenece a la cultura mesoamericana. Y ellos veían al universo como si tuviera 3 niveles, que vienen a ser el cielo, la tierra y el inframundo. Este último es la representación del origen de la vida, y es por eso de que los cenotes, ya sean visibles u ocultos, simbolizan al mundo subterráneo y se utilizaban con frecuencia como sitios de sacrificios, ofrecimientos a los dioses o ceremonias religiosas. Bueno, y el castillo de Kukulcán, aparte de tener un cenote debajo de la pirámide, también presenta 2 pirámides más pequeñas que vienen dentro de la pirámide mayor, que es la de 30 metros, que esta fue construida en 1050 y en 1300 después de Cristo. Luego tenemos la segunda, que es la pirámide de estructura media, que fue construida en el año 800 a 1000 después de Cristo y presenta una altura de 20 metros.
Luego tenemos la pirámide más pequeña, que fue construida en el año 550 a 800 después de Cristo y presenta una altura de 10 metros. Y bueno, aquí tenemos la planimetría de la pirámide o de la estructura mayor, que es la que mide 30 metros. Aquí se puede observar que presenta, como les mencionaba, consta de 9 cuerpos escalonados. Aquí están enumerados para que puedan darse cuenta. También podemos observar los 4 lados de la pirámide y en cada uno de esos lados presentan las escalinatas de 91 peldaños cada una. Y también podemos ver un poco más acerca del pequeño templo que se encuentra en la cima de la pirámide, la que mide 6 metros. Aquí también tenemos otro edificio emblemático de la cultura Chichén Itzá, que viene a ser el Templo de los Guerreros. Algunas de las características importantes que presenta son que este templo también está construido por piedra caliza y tiene forma piramidal de base cuadrada y presenta cuerpos escalonados, que son 4, y también cada lado de la pirámide mide 40 metros de longitud. En la parte superior podemos observar se encuentra un templo que está dividido en 2 salas, con un pórtico en la entrada, con 2 serpientes de cascabel gigantes que soportan un dintel. Aquí en su escalinata que se puede observar, esta está dirigida hacia el lado oeste. Por la escalinata se dirige hacia la parte superior del templo y, como les mencionaba, lo primero que se puede observar eran 2 serpientes gigantes de cascabel y una figura de un chamul. Es esta figura, el chamul, que tiene su cabeza girada a 90 grados y está sosteniendo un plato en la parte de su abdomen. Y estas son las 2 cascabeles en forma vertical con la cola levantada. Y aquí en el espacio que pueden ver tendría que estar soportando al dintel, pero este no era de piedra sino de madera. Y con el tiempo la madera se pudrió y se desintegró. También podemos observar de que alrededor del templo de los guerreros está el grupo de las columnas, el grupo de las 1000 columnas. Esto es muy interesante ya que varía en diferentes sectores. Puede que haya triple columna o filas de 4 columnas. Se realizó solamente con un fin, que era la realización de lugares de reunión de considerable dimensión para poder satisfacer a las necesidades de culto de los guerreros, que éstas obligaban a crear salas hipóstilas inmensas. Las del templo de los guerreros se despliegan sus naves de 50 metros de anchura y 12 metros de fondo, cubriendo en total 600 metros cuadrados, mientras que la sala principal, que era la casa del gobernador Uxmal, no medía más de 80 metros cuadrados y se prolongaba a través de un ala de 110 metros de longitud y dispuesta a un ángulo recto, cubriendo así 1400 metros cuadrados. El grupo de las 1000 columnas en total tiene 200 pilares, ya sean cuadrados, o sea, de base cuadrada, o circulares. Estas sostenían bóvedas de hormigón sobre los dinteles de madera. Y también cabe recalcar que las columnas se despliegan delante del castillo Chichén Itzá y delante del templo de los guerreros, ya que consiguieron el fin de construir los espacios amplios que sean interiores y necesarios para las asambleas de los guerreros. Y bueno, por último, pero no menos importante, también tenemos a la cultura Ambayapán, que dice que su majestuosidad está plasmada en sus grandes edificios y en sus características arquitectónicas, y es muy evidente la fuerte influencia que tuvo en ella la cultura Chichén Itzá. Esto se puede observar en su edificio principal, que también se lo conoce como Castillo de Kukulcán. Es igual que el de Chichén Itzá, con la diferencia de que el de Mayapán es de menor tamaño.
como pueden observar aquí. También presenta escalinata, una base cuadrada, forma piramidal, presenta 2 niveles y también en sus alrededores presentan algunas columnas, y lo que sí se puede observar es de que ellos tienen su ciudad amurallada, ¿no? Se dice de que Mayapán está rodeada por una muralla y tiene una extensión, todo el territorio de 4 kilómetros cuadrados, donde existen aproximadamente 400 estructuras, que se calculó de que en algún punto esta cultura llegó a tener una población de 1.200 habitantes. Bueno, y con esto terminamos mi parte, que era la cultura Chichén Itzá y Mayapán. Bueno, continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre los artes suntuarios mayas. Incluyen estructuras arquitectónicas, esculturas de piedra, piezas de maderas talladas, modelado de estuco, pinturas, murales y otros. La cultura olmeca, tolteca y la de Teotihuacán tuvieron una gran influencia muy significativa en el arte maya. Como bien sabemos que los mayas se han destacado en su cerámica, en las esculturas, en sus pinturas, les voy a hablar especialmente de la cerámica. Los mayas realizaron todo tipo de objetos, desde recipientes para la alimentación hasta vasijas para las ofrendas a los dioses. Estas piezas, como pueden observar en la imagen, fueron realizadas con técnicas muy diversas. Habían formas simples, sin color y otras con una decoración multicolor. Elementos que eran bien modelados y tenían mucho relieve. Y algo que tengo que destacar de la cerámica es que las vasijas representaban una gran variación, mostrando escenas de palacio, rituales cortesanos, mitología, y sigue jugando un papel muy importante en la reconstrucción de la vida y creencia del mundo maya del periodo clásico. También se destacaron los mayas por sus esculturas. Los mayas fueron muy notables escultores. Utilizaron el material como la piedra y el estuco. Este arte tomó 3 formas. La primera, los trabajos de relieve, bajorrelieve e incluso tridimensionales, que formaron parte de la ornamentación arquitectónica. Como pueden observar en la imagen, estas obras presentan deidades astrales relacionadas con la salida y la puesta del sol. También cabe recalcar que el inconfundible estilo de la pintura maya se destaca en la cerámica, sobre todo en la del uso suntuario, y particularmente en la pintura mural, donde es evidente la intención de los artistas de reproducir las formas del mundo que los rodeaba. En la pintura maya abundaban, junto con los diseños geométricos, como pueden observar en la imagen, las diversas escenas narrativas con estilo naturalista, donde las figuras principales eran las personas. También en su pintura plasmaban sus posturas, sus gestos y las acciones que realizaban a lo largo de su vida. También cabe recalcar que la pintura policromada era común también, la representación de dioses, animales fantásticos y otros seres sobrenaturales. La cultura tolteca. La cultura tolteca. Los artesanos toltecas fueron famosos por su gran habilidad y establecieron estándares de otras civilizaciones mexicanas. Tratarían de seguir, pero fueron muy avanzados alfareros y expertos metalúrgicos que trabajaban en metales como el oro y las piedras preciosas, que estos eran empleados principalmente para la fabricación de armas. También se destacaron en la arquitectura. Si bien las pirámides existieron en México mucho antes que los toltecas, estos lograron mejorar la escultura de las columnas, los frisos y demás detalles arquitectónicos a niveles muy superiores. La cerámica tolteca. El estilo cerámico tolteca más antiguo y que antecede a la fundación de Tula es conocido como el Coyotepec.
Tlatelolco, que se caracteriza por el color rojo, como pueden ver en la imagen, y café de sus vasijas. Sus formas alfareras más sobresalientes son las escudillas, con su interior decorado con líneas rectas y onduladas. La escultura tolteca. Los toltecas se destacaron por sus esculturas como las estatuas de los atlantes que representaban a los guerreros y las columnas que muestran a los gobernantes vestidos para la guerra. Todas estas temáticas de la escultura tolteca exponen la preeminencia del poder guerrero, demostrando toda su fuerza interna por encima de la clase sacerdotal. Ahora les voy a hablar sobre el Chichén Itzá. El Chichén Itzá es un complejo de ruinas muy famoso a nivel mundial en la península de Yucatán de México. Es una enorme pirámide escalonada conocida como el Castillo. Los tallados gráficos del Chichén Itzá en piedra sobreviven en estructuras como el campo de pelota, el templo de los guerreros y el muro de las calaveras. En las noches se dicen que es un espectáculo de luces y sonidos, iluminan la sofisticada geometría de las construcciones. Al paso de los años, a la humanidad nos ha servido para realizar conocimientos arquitectónicos, ya que cuenta con conocimientos matemáticos para la realización de construcciones de grandes dimensiones. Es posible que las construcciones principales de esa ciudad hayan sido destruidas y también reconstruidas. La cultura del Mayapán. La ciudad de Mayapán fue construida a semejanza del Chichén Itzá. Sus principales edificios son una copia de la capital de los Itzáes. Sin embargo, con la caída del Chichén Itzá, Mayapán habría de desarrollar un estilo propio orientado hacia la reelaboración de las formas antiguas. El principal edificio de Mayapán lleva el nombre del castillo, dedicado al dios de Kukulcán, y se trata de un basamento piramidal de 9 cuerpos con una altura de 15 metros. Las pinturas, cabe recalcar, que de Mayapán reflejan en gran medida las interrelaciones de esta antigua ciudad con otros grupos mesoamericanos. Bueno, espero que le haya gustado este tema. Gracias.